Seguimos cubriendo el gran paro nacional, 6 días seguidos de movilización. 6 días seguidos de movilización y además de eso, muchos sucesos alrededor, como disparos al aire en la avenida Las Vegas ayer, lo que decide las asambleas universitarias y muchas historias de violencia alrededor, plantones en toda la ciudad, un día como hoy, 27N, que esta mesa de comité organizadores del paro, comité de organización del paro, se paró del diálogo con el gobierno nacional y convocó a una nueva movilización hoy. Además, en otras noticias, ¿cómo entrega la gestión del aire de Medellín al área metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio? ¿Qué está pasando en Envigado con casos de presunta corrupción que se entregaron 2 de sus exalcaldes? También tenemos hoy el duro relato de un falso positivo judicial en la voz de Camila Úsuga, una mujer trans. Y Felipe, editor de Ciudad, nos contará qué noticias trae desde el Hospital San Vicente de Paúl, porque se preparan para una nueva época decembrina donde hay escasez de sangre. Yo soy Laura Bayer y esto es Moda Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. ...27N, no recordábamos de manera histórica una movilización tan larga, al menos no en nuestro corto tiempo de vida. Muchos sectores sociales reclaman sus derechos, reclaman la reversa a algunas reformas del gobierno nacional que estaban en el tintero, y además nos hemos dado cuenta del uso desmedido de la fuerza pública y todas las consecuencias que esto conlleva. Desde las calles, el primero que presento hoy, la nena más elegante de este noticiero, Santi Sánchez. ¿Cómo le ha ido a usted, señor, que protesta, que saca su cacerola, que marcha con esos vándalos estudiantiles? Hey, ¿qué más lado? ¿Qué se dice? Y pues la verdad me ha ido muy bien, estoy sin zapatos por mi país, pero bastante contento de hacer parte cada noche y cada que tengo oportunidad de esa orquesta tan chimba de arengas y de cantos que le damos los estudiantes cuando nos reunimos a protestar. Contanos qué pasó ayer por los alrededores de nuevo de la Universidad de Antioquia. Pues desde temprano se tenía planeado un plantón desde las 5 de la tarde, luego del plantón ahí en Deseos dimos una vuelta, llegamos a la regional, bloqueamos ciertas vías, hicimos bastante presencia y como hasta las 9:30, 10 de la noche que yo me retiré, pues no se había presentado ningún inconveniente con la fuerza pública. En el lugar se quedaron 2 de mis compañeros que siempre me acompañan a las manifestaciones y a los cacerolazos, y pues estuve toda la noche pendiente tratando de comunicarme con ellos. Me dijeron que en varias oportunidades les llegó el SMAT, que el SMAT los acorraló en toda Barranquilla, junto a la entrada de la Universidad de Antioquia, donde había terminado el plantón, con unas vallas, las cuales entonces utilizaron los estudiantes para acordonarse en Carabobo, y que por ahí hacia las 3 de la mañana regresó de nuevo el SMAT, esta vez ya sí disparando y tratando de dispersar a los jóvenes, pues a las 3 de la mañana, cuando ya uno no tiene para dónde putas pegar, digamos, a dormir o a organizarse, y les tocó a todos mis compañeros y a todos los que estaban ahí presentes entrar a la Universidad de Antioquia, donde me dicen que el SMAT le siguió disparando gases y bombas aturdidoras. Y precisamente con historias del SMAT que tienen que ver con ese escuadrón de la policía que supuestamente debe ser antidisturbios, pero es el que más tropel ha generado en este último paro nacional, llega desde la consola @elyorkin en Twitter. Muy buenas tardes para todos y todas, aquí York Varela, les traemos algunas voces de lo que está ocurriendo hoy en la manifestación y en el paro de la Alpujarra. Pues las personas que están ahí en la Alpujarra, donde nos encontramos pues
sindicatos y algunos estudiantes también de instituciones públicas. Bueno, y traemos pues la voz también de un parcero que nos encontramos ahí en la marcha, que infelizmente perdió su vista por el SMAT. También desde ese nuevo movimiento universitario, desde los claustros de la Universidad Nacional, nos reporta Dani Arbeláez con este recuento de qué están diciendo los estudiantes, hasta cuándo van a parar y cómo se llevan a cabo estas jornadas de asamblea en las universidades públicas de Medellín. Buenas tardes a todos, a los que se conectan a 1290 AM La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Hoy no estoy pendiente de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Eso es afortunado. Nos encontramos desde ayer sin celular, sin el WhatsApp. Los que nos hayan escrito, pues no hemos podido leer los mensajes, pero de todas maneras vamos a estar muy pendientes de comentarios en nuestras redes sociales, ahí contestándoles a todos. Y sí, estoy haciendo seguimiento de las asambleas estudiantiles, en especial la que sucedió el día de ayer en la Universidad de Antioquia, que nos dice un poquito del panorama de lo que sigue en la universidad hasta el año entrante. La versión de medios de lo que pasó con el WhatsApp es que de repente se apagó. La versión oficial puede ser que lo allanaron, lo chuzaron, lo interceptaron. No, es mentira, pero sí estamos sufriendo grave represión estatal en estas jornadas de paro, y en Medellín puede que no lo veamos tan truculento, pero sí se ha parado el flujo vehicular. También se dio un suceso violento anoche por la avenida Las Vegas, y el resto del país, pues sí, Bogotá sí tiene serios problemas de orden público. Y finalmente, un saludo para la voz itinerante y titileante, pero elocuente de la radio, Pipe. Buenas, gracias y muchos días a todos. Mi nombre es Felipe Palacio. Esperemos que pasemos un buen lugar, y buenos días también, muchos días aquí a los de mi cabina. Muchos días se vienen en esta época decembrina. Felipe nos contará qué preparan desde ese centro de salud tan importante de la zona nororiental de Medellín, pero todavía un poquito más central, que es el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Pero además de eso, pues que también tiene dependencias que reciben una gran cantidad de heridos en la época de diciembre, que le falta sangre en la época de diciembre. Conversaremos un poquito de eso. También tendremos hoy el relato de un testimonio captado por Alejandra Arango, con un poco de Mi Compañía, y también la voz maravillosa de Camila Úsuga, una mujer que ha sido víctima de este fenómeno tan conocido y tan poco narrado al mismo tiempo, de los falsos positivos. Bienvenidos a Morada Noticias. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Plantones y movilizaciones. La primera fue convocada hoy a las 9 de la mañana por organizaciones como Azonal, que la conocemos, es esta agremiación de trabajadores de la rama judicial, porque ya han parado varias veces en el año. Gracias, George Varela, ahí por tu intervención maravillosa. En realidad, Yorky, contanos esta mañana que te fuiste para la Alpujarra, con quiénes te encontraste y cómo estaba la movida en esta primera concentración citada para hoy a las 9 de la mañana. Sí, resulta que nos encontramos con varios y varias líderes y lideresas sindicales, principalmente pues Azonal era quien sacó los bafles y empezó ahí a alzar su voz inicialmente. Luego también pues se le da la voz a otras personas. Conversamos con Marta Elit Herrera, presidenta
de Azonal Judicial, Sindicato de Industria de Justicia en Antioquia. Vamos a escuchar qué nos cuenta ella sobre qué es lo que se está pidiendo por parte de Azonal y bueno, un poquito más de las voces que se escucharon y que se están escuchando aún allá en la Alpujarra. Los empleados y servidores de la rama judicial somos trabajadores, también sentimos lo que está sintiendo el pueblo colombiano y obviamente por eso nos hemos unido, porque rechazamos toda la política gubernamental en términos de este paquetazo del presidente de la República en aspectos como la reforma tributaria que nos afecta y lesiona enormemente, como el tema pensional, como la reforma laboral, como el decreto que acaba de expedir respecto al holding financiero, como las amenazas que se tienen respecto a la educación pública en Colombia, por la eliminación también del ESMAD en términos de que si bien ese Estado ha sido un uso indebido de la fuerza, y por eso creemos que todos los colombianos deben salir a apoyar estas protestas, porque indiscutiblemente el gobierno debe escuchar la voz de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país, que obviamente están diciendo que necesitamos cambios profundos en la estructura política, social y económica de Colombia. También conversamos con Melisa Aldana, quien es trabajadora de la rama judicial, que también se animó a contarnos por qué ella personalmente quiere salir y sale el día de hoy también a marchar y a manifestarse aquí en este plantón en la Alpujarra. Nacional por la muerte de los líderes sociales, por la muerte de Dylan, por la muerte de los indígenas, porque el gobierno aplique la consulta anticorrupción, o sea, el Congreso que se comprometió a hacerlo, por los animales maltratados, por la resolución que salieron el Ministerio de Agricultura con el aleteo con los tiburones, por los niños de La Guajira, del Putumayo, del Cauca, que están casi que confinados en una guerra, donde no pueden salir normalmente a sus escuelas, donde no reciben una alimentación adecuada. Entonces por eso salimos a marchar. Bueno, y otra de las voces que se vio alzada en la mañana de hoy por los lados de la Alpujarra fue la voz del señor Jesús José Leonardo Sánchez, quien es presidente del sindicato de la FLAC, quienes están pidiendo y exigiéndole al gobernador sobre esta nueva ordenanza. Ahí el parcero de Santi. Santi, que nos contaba en emisiones pasadas que es posible que la FLAC cambie de su constitución empresarial el próximo año. Vamos a escuchar qué nos habla José Fernando Sánchez sobre lo que está aconteciendo en la FLAC. Primero que todo, como lo dije al principio, colocándolo en contexto, la fábrica de licores operó durante 54 años ilegalmente. Los trabajadores desde la creación de Sintra Alcohólica nos dimos a la tarea de recuperar el estatus jurídico de los trabajadores y por añadidura pues recuperar los derechos laborales que nos habían quitado. ¿Por qué? Porque la fábrica, siendo una empresa industrial y comercial del Estado, la adscribieron a la Secretaría de Hacienda con un claro propósito, y era el de arrebatarnos nuestros derechos y el de no pagar impuestos a la nación. Y eso se terminó con un fallo que hubo el 21 de junio del 2018, hace un año, donde a la fábrica la exhortan a que tiene que transformarse como lo que es una empresa industrial y comercial del Estado, y sus trabajadores oficiales con derecho a negociación, asociación y huelga. Eso es lo que ha sucedido en la fábrica de licores. Pero con extrañeza vemos ahorita que el gobierno, obligado por las cortes, por los fallos judiciales, tiene que transformarse en lo que dijo el Consejo de Estado. Esa empresa no puede seguir operando como es, no puede seguir operando como una unidad administrativa. Eso es hacerle fraude a la Constitución y a la ley. Como ya perdieron, ahorita quieren, mediante otra ordenanza que presentaron el 21, precisamente el día del paro, presentaron el proyecto de ordenanza a la Asamblea, a los diputados, para ser discutido, pero nosotros, como lo vemos, y nuestros asesores sí quieren crear dos empresas, una industrial y comercial del Estado y la otra dizque para
para hacer la distribución, o sea, donde van a estar toda la parte administrativa. Para nosotros eso es igual, seguir igual. Simplemente yo creo que todo el proyecto está montado para continuar defraudando a la nación con lo que es con sus impuestos de renta y complementarios. Bueno, ahí estábamos escuchando a José Fernando Sánchez, quien hablaba pues de esta propuesta de la gobernación pragueante de entregarle la FLA a multinacionales. Eso es lo que mencionaba José Fernando Sánchez en su llamado. Sí, ahí en ese asunto yo creo que también a Iván Duque le tocó lidiar con muchas cosas de las que no se encargaron, presidentes anteriores, y lo mismo pasa con los gobiernos actuales. A Daniel Quintero le va a tocar bailar con una Medellín tan fea y a Aníbal Gaviria con una Antioquia tan paraca, porque todo el Bajo Cauca está descontrolado, todo la región del suroeste, por ejemplo, todas las víctimas que hay en Antioquia están desatendidas y en Medellín, bueno, y está este asunto laboral complejo de los trabajadores de la FLA, y en el departamento hay otras instituciones que dependen de la gobernación en las mismas condiciones, y en Medellín esa situación se puede ver replicada un poquito. Antes de que yo le dé paso a una historia importante que consiguió también en medio de ese plantón, les recordamos que las tomas y los plantones, también las movilizaciones que hay reportadas hasta ahora, al menos a la Secretaría de Movilidad, son la que ya empezó a las 9 de la mañana en esa toma pacífica de la Alpujarra. Hay otro plantón después de ese noticiero a la 1 de la tarde en el Parque de las Luces, una concentración en el Parque de los Deseos a las 3:30, que se verá movilizada hasta el Parque del Barrio Salvador. Después la Universidad de Antioquia reporta cese de actividades, igual que el ITM, y hay un campamento interno en la Universidad Nacional. York, ¿cuál fue esta historia que de pronto no está sonando en los medios de comunicación como sí está sonando ahora, también por su actualidad y por lo que significa el caso de Dylan Cruz, que te encontraste en la plazuela de la Alpujarra hoy? Sí, me encontré con un parcero, con un pelado, pues le digo parcero porque ya lo conocí, pero también es muy bonito pues haberse encontrado con esa historia. Me causó mucha curiosidad pues ver una pancarta ahí por ahí a las afueras, muy cerca donde están unos estudiantes del SENA, que contaban una historia de un chico llamado Jonathan, que el ESMAD lo dejó ciego. Específicamente decía eso en la pancarta, y me fui para donde él, y bueno, esto fue lo que nos contó Jonathan sobre su historia. El caso mío fue el 15 de septiembre del 2017, hace más de 2 años y 2 meses. El caso mío fue en el barrio, un mal procedimiento del ESMAD, según había un presunto violador por la casa, y la comunidad pensaba golpearlo, lincharlo, no sé. En todo caso fue que llegó el ESMAD ultrajando a todo el mundo. Están ultrajando a un vecino, les dije que no les golpeara, que no era ningún delincuente. Bajé, lo soltaron. Bajaba yo sin nada, sin palos, sin piedras, sin nada. Me iba a bajar para la casa de otro vecino. Me paré, en el momento que me paré, me dio por mirar para el frente cuando ya estaban todos los del ESMAD, me apuntaron, en cuestiones de segundos me apagaron la luz de los ojos, me dispararon en toda la cara, casi me sacan este ojo, el ojo derecho, el ojo izquierdo me lo desconecté la bomba explosiva desde el cerebro, no puedo ver absolutamente nada, ya hace más de 2 años, ya no puedo trabajar, tengo 2 hijas. Es una cosa muy dura, que malos procedimientos del ESMAD, todo lo que ha pasado, entonces yo pido justicia en el momento, por eso estoy marchando pacíficamente acá, en el barrio popular número 1. Hace 2 años, 2 años y 2 meses, el 15 de septiembre de 2017. Oye, Dani, ¿cuánto es que nos cuesta tener este escuadrón de la policía especial que tiene la promesa de controlar los disturbios?
Sí, ayer les comentábamos que costaba 95.000 millones de pesos, costó entre el 2003 y el 2013 solo la manutención y los uniformes, la manutención pues de los carros y los uniformes, sin contar los salarios. Leía por acá en Twitter un economista que tuiteó hace un momentico: el SMAT nos cuesta $500 millón de pesos al año y el presupuesto de Colciencias es 300.000 millones. Entiendan la gravedad. Hay plata para amedrentar y no hay para educar. Bueno, pero a eso le agregué, bueno, yo no sé, es que meto la cuchara porque tampoco es que esté muy de acuerdo con Colciencias. Sí, es verdad. Y no sabemos qué parte de Conciencia es la que funciona mal porque no tiene dinero y la parte que funciona mal por su tráfico de influencia, su corrupción. Sí, hay un montón de cosas, pero yo creo que más que hablar de la institución de Colciencias, él quería mostrar cuánta plata le está dando al Estado, una institución que tiene que ver pues con educación. Ya pues entrar a detalles de si lo está haciendo bien o mal es otra cosa, y a una institución de guerra. Es como mirar ahí esos balances y esos presupuestos públicos, o sea, ¿qué le están poniendo prioridades nuestros gobernantes? Y hablando de esas prioridades, ayer fue la Asamblea General de la Universidad de Antioquia, que se declara en asamblea permanente, lo cual quiere decir que la universidad no está en paro, pero no habrá clases, y que cada semana habrá reunión de la asamblea para determinar nuevas decisiones en la agenda. También nos hicieron la invitación a seguir en 27N, el paro nacional sigue, y este es el recuento que nos hacen de lo hablado ayer. Pues con vista de que se volvió a dar una coyuntura importante en el país y que estamos otra vez movilizándonos en las calles y viendo a ver qué es lo que vamos a hacer, volvemos con los videos. Dejamos acumular los motivos para luchar. Dejamos acumular la fe que tenemos para cambiar este país desde la universidad. Bueno, para comenzar, hablemos de lo que pasó el miércoles y el jueves de la semana pasada. El miércoles, bueno, ustedes sabían que el jueves 21 fue una movilización, yo diría que sin precedentes acá en la ciudad. El miércoles toda la universidad estaba como en torno a lo que iba a hacer, pues con vista de que se volvió a dar una coyuntura importante en el país y que estamos otra vez movilizándonos en las calles y viendo a ver qué es lo que vamos a hacer. Volvemos con los videos. Dejamos acumular los motivos para luchar. Dejamos acumular la fe que nos tenemos para cambiar este país desde la universidad. Bueno, para comenzar, hablemos de lo que pasó el miércoles y el jueves de la semana pasada. El miércoles, bueno, ustedes sabían que el jueves 21 fue una movilización, yo diría que sin precedentes acá en la ciudad. El miércoles toda la universidad estaba como en torno a lo que iba a ser esa gran movilización. Muchos colectivos estaban trabajando en los carteles, en las arengas. Estaban trabajando en eso y se dio el tropel acá en la universidad. Hubo algunas situaciones desafortunadas, un robo en los cajeros. A raíz de esto se cerró la universidad al día siguiente, que fue el gran día de la movilización. Ese día, como todos ustedes ya saben, la marcha fue histórica y fue muy pacífica, pero en la noche sucedió que hubo fuertes enfrentamientos entre el ESMAD, entre estudiantes encapuchados. Eso había una mezcolanza ahí que nadie sabe bien quién era quién, y terminó afectada al campus y los miembros de la Universidad de Antioquia. Nosotros desde este colectivo hacemos un llamado como al respeto por los bienes de la universidad y por los miembros del alma mater. El viernes, después de la noche del jueves, que ocurrió pues todo esto y que se desató el pánico acá y en las redes sociales también, se realizaron muchos homenajes al alma mater, al campus, debido a que pues tuvo que ser cerrado apenas hasta el lunes. Ahora les vamos a contar las banderas de lucha que se decidieron desde la Asamblea General de Estudiantes. Primera, exigimos el desmonte del SMAT. Segundo, la renuncia del ministro de Hacienda, del ministro de Defensa y del comandante de la policía. Tercero, exigimos también el cumplimiento de todos los acuerdos realizados con estudiantes y con profesores, también con los sectores indígenas y los acuerdos de paz en general. Bueno, por ahí anda rodando también un proyecto de ley, el proyecto de ley 216, que quiere regular la protesta social. El pronunciamiento y las movilizaciones también son en contra de este proyecto de ley. Además, la Asamblea General de Estudiantes decidió entrar a asamblea permanente. Seguimos apoyando el cacerolazo como una forma de hacernos escuchar desde donde estemos de una manera pacífica.
Recuerden que en enero hicimos un reportaje donde contábamos qué otros daños ha hecho el ESMAD, qué otras personas ha matado. Ayer fue Dylan, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, ese es el resumen entonces que nos hace el colectivo. Le cuento la U de la Universidad de Antioquia, de lo que ocurrió en la asamblea de ayer de la Universidad de Antioquia, pero que también está muy en sintonía con las decisiones tomadas en la Universidad Nacional, las dos universidades públicas principales de la ciudad de Medellín. Hay que ir averiguando ahí en qué conversaciones van las otras universidades, porque precisamente lo hablaba hoy con un conductor que me estaba preguntando un poquito el panorama de los estudiantes, y es que él me decía que él ve muy potente este paro porque hay muchísima gente, que él se acuerda mucho del paro agrario porque sus papás son campesinos y estuvieron ahí. Era un conductor que no era de acá de Medellín. No le pregunté de qué pueblo, y nos quedamos pensando precisamente que hay universidades privadas que se unieron a este paro, pero que no sabemos hoy, después de 6 días de haber comenzado, ya que estarán diciendo. Pero precisamente afuera de una de las universidades que no se une tanto a la lucha, pero que sigue siendo pública porque es del departamento, es el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. ¿Qué pasó anoche allí, Dani, antes de comunicarnos con un invitado especial, una sorpresa especial que tenemos hoy en este noticiero? Tenemos reportes de que pasó alguien disparando. Sí, sobre la avenida Las Vegas había pues una protesta ahí cercana al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y unos estudiantes le lanzan estudiantes, marchantes, ciudadanos. ¿Sí no tenían capucha, pues eso sí lo podemos decir. No tenían capucha, no sabemos bien cuál era el perfil de ellos, pero estaban lanzando piedras, le caen piedras a ese conductor, y lo que hace el conductor es bajarse del carro y empezar a hacer unos disparos, lo que hizo pues que la gente se asustara mucho y se dispersara. El señor se monta de nuevo al carro y emprende la huida. Luego lo capturan, pues gracias también a las cámaras de seguridad, y se dan cuenta que era un arma de fogueo. Un arma de fogueo es que tiene los casquillos y la pólvora, entonces genera las detonaciones, pero no tiene pues como la bala, que es la que genera el impacto, pero igual puede ser grave. Claro, puede también hacer daño. Y además pues genera miedo, o sea así sea un arma que solamente genera el sonido, pues en medio de una protesta puede generar muchísimo pánico en los manifestantes, y eso es lo que nos dice Andrés Son, el secretario de Seguridad, de cómo solucionaron ayer esta situación. Andrés Son, secretario de Seguridad y Convivencia, frente a los hechos de los tiros con arma de fogueo en el sector de la avenida Las Vegas. Un vehículo, podemos apreciarlo en cámara, se mete en sentido norte-sur en contravía. Lastimosamente unas personas le arrojan piedras, y la reacción del sujeto es con el arma de fogueo a hacer unos disparos aparentemente al aire. Gracias al sistema de cámaras LPR logramos detener en la frontera, y es conducido a la URI y la Fiscalía, donde terminarán, la condición judicial. Para garantizar
uno al paro nacional. El pueblo no se rinde, carajo. 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 Me encantan las arengas que hay en este paro nacional. Por acá están invitando a un plantón a tocar Duque Chao, y esta que acabamos de escuchar la hemos sonado desde el jueves que estamos reportando el paro nacional. ¿Quién será, George Varela, esa voz detrás de esta maravillosa arenga? Sí, estamos con Adriana Liscano, de formación abogada con maestría en Derechos Humanos, ha trabajado en procesos con mujeres en equidad de género, con mujeres campesinas, es artista, cantante y mamá. ¿Qué más, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, buenas tardes ya. Bueno, Adriana, contanos un poquito sobre la producción inicial también de esta canción, pero también del colectivo del que haces parte, que es la Batucada Guaricha. Bueno, pues esta batucada, voy a hablar primero de la batucada, como de los inicios, fue hace un año, más o menos, sí, en noviembre, para el 25 de noviembre del año pasado, nos unimos con varias mujeres, porque aquí los distintos colectivos en Bucaramanga estaban pensando qué hacer el 25 de noviembre, ¿no? Porque es una fecha tan importante y a la que generalmente a los plantones o a las movilizaciones asistían muy pocas mujeres. Entonces, como siempre, las mismas, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué hacemos para que esto sea algo también, una movilización que convoque, que realmente invite a las mujeres y a todo el mundo a marchar? Entonces pensábamos siempre pues en el arte. Y es una canción muy, muy inclusiva, es como que desglosa cada partecita o cada miembro del paro, y eso hace que todos nos veamos en la canción. Adriana, y estaba viendo esa mañana en redes sociales que en Bogotá se está convocando a un plantón en un parque, no sé bien cuál es, pero un plantón de madres lactantes para el paro nacional. Y me parece muy interesante eso que estás hablando, y es que las mujeres no, pues como que históricamente no hemos participado en paros, y eso pues responde a una historia con mil cosas, con que no nos dejaron participar en política por mucho tiempo, y me parecía como muy interesante este plantón. Y en la presentación que Yorkie decía que eres mamá, ¿cómo has vivido este paro nacional en familia? Que ha sido como otra cosa bonita de este paro, y es que siento que nos estamos juntando todos desde el núcleo familiar, inclusive hacer el cacerolazo en el vecindario. Bueno, se cayó la llamada con Adriana, estamos aquí tratando de volver a conectarnos con ella. Sin embargo, hablar pues un poquito también como de lo que se viene hoy. Hoy sale también una gran marcha por la ciudad. Bueno, pero aprovechando que ya hice esa pregunta tan larga y con una introducción tan profunda, ¿cómo han vivido ustedes el paro nacional con sus familias? Pues que eso a mí me tiene un poquito motivada, porque siento que hay como gente rara que se ha unido, como que a mí me ha pasado como que familiares me empiezan a preguntar del paro y como que están ahí motivados, y de pronto era un familiar que yo no me lo esperaba. Como que siento que en otras protestas y en otras movilizaciones que me han tocado he estado muy sola en la situación familiar, y esta vez como que no tanto. Bueno, yo lo primero que me impresionó mucho y es que la familia por parte de mi papá es cristiana, y el domingo en reunión familiar mucha gente hablando de la marcha. Y es que la arquidiócesis se unió, entonces eso es importante. Yo creo que eso motivó ahí a varios papás. Pues a mí me pareció muy charro lo que me dijo una tía anoche, que fue como, ay, un cacerolazo pasó por mi casa, yo saqué la cacerola y toqué, porque era muy divertido tocar. Pero ese rollo también funciona. Y que la gente se esté dando cuenta que algo pasa, aunque no sepa
cuál es esa justificación profunda de fondo, es que hay algo que está cambiando, sobre todo la protesta de las generaciones más jóvenes, que saben que hay algo que anda mal, que saben que hay muchas razones para las que no nos debemos resignar respecto a las decisiones y al futuro también de nuestro vivir en este país que tienen que cambiar. Y también lo que he visto es que infortunadamente por la muerte de Dylan se ha desdibujado el asunto de que el protestante es un vándalo. Todos sabemos, gracias a que los medios de comunicación por fin pudieron poner ese filtro de no estigmatizar a un chico como Dylan, de decir que estaba estudiando, de decir que se iba a graduar. No, y todas las matices que realmente tienen las vidas de cada uno de los protestantes y de cada uno de los colombianos. Y es que pues ayer pasó algo también muy lamentable, y es el suicidio de Brandon Celí, otro joven también colombiano, y que no era tan distinto a Dylan, pero que estaba en las filas de las fuerzas militares. Y ahí lo que yo tendría que decir es que al que le duela la muerte de un estudiante, pero no le duela la muerte de un militar como Brandon Celí, creo que no ha terminado de entender la vuelta, y no ha terminado de entender por qué es que estamos acá en paro. Y es que estamos en paro porque somos un montón y somos súper parecidos, y todos estamos en la olla y estamos intentando salir ahí de la olla. Bueno, volvimos con Adriana. Estábamos hablando un poquito de cómo estábamos viviendo el paro nacional desde nuestros núcleos familiares, que ha sido también como un fenómeno de este paro, y es que además de que hay muchísimos gremios, también hay núcleos familiares ahí uniéndose en las vecindades. Vos como mamá, ¿cómo has vivido el paro nacional estos días con tu familia? Pues todos unidos en comunidad, además, porque la unión de las organizaciones, de colectivos de artistas acá en Piedecuesta ha sido muy fuerte, así que hemos estado en el barrio, en el parque. Anoche tuvimos un acto cultural hermoso al que asisten niñas, niños, abuelas, porque esa también es la idea, ¿no? Hacer un poquito de pedagogía para que la gente que va pasando y que le dice a uno, hey, vago, salga a trabajar, pueda entender, comprender un poquito y recibir una información que a veces no tienen porque los medios no la dan, ¿no? Entonces es un poco la pedagogía de todas y todos ahí en los lugares públicos. Y qué más bonito que el arte y la música para hacerlo. Ayer nos unimos varios artistas en el parque con las velitas, un acto simbólico por la muerte de Dylan, no solamente, sino de todos, porque no solamente Dylan, este es un símbolo ahorita, pero es la muerte de miles y miles de muchachas y muchachos de todos los lados, ¿no? Entonces, así lo hemos vivido con las niñas, los niños. Hemos estado marchando también con ellos, con las cacerolas, y ellos están un poco comprendiendo, ¿no? Uy, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué marchamos? ¿Pero por qué gritan eso a la policía? ¿Qué hace la policía? O mirando a veces un montón de videos y la información que le llega a uno ahí al minuto, al segundo, de todo lo que pasa. Entonces es también un poco difícil empezar a explicarles y que entienda una niña de 4 años o un niño de 8 años que vea a un policía que supuestamente está cuidando, cometiendo actos violentos con la gente. Entonces esa pedagogía, como de explicarles, estamos en un parque, mira un policía, mamá, qué susto, es difícil, pero ese es el país que les tocó, esta es la realidad, y desde ya se van enterando de cómo es, para que empiecen también a transformarla. Así. Bueno, Adriana, y ya que estás en otra región del país que muchas veces nosotros no alcanzamos con las noticias, no reporteamos, estás en Santander, ¿cómo está el ambiente en tu ciudad, en Piedecuesta? También, ¿qué nos puedes contar de Bucaramanga? ¿Cuál es esa diferencia con ese ombliguismo que tenemos a veces de contar solo las capitales más grandes de Colombia? Sí, pues justamente Piedecuesta me ha sorprendido, sí, porque ha salido mucha gente todas las noches desde el 21, porque también Piedecuesta es parte del área metropolitana de Bucaramanga, entonces parece que todo se podría como centrar en Bucaramanga solamente, que también ha estado movilizándose.
pero Piedecuesta también, aunque hemos estado en las marchas grandes en Bucaramanga, hoy o la de hace 8 días, también en Piedecuesta se han estado movilizando todas las personas de ahí. Me ha parecido bien lindo porque yo nunca había visto tanta movilización en el pueblo y tanta unión. Entonces así se ha venido manejando mucha constancia y mucha entrega, porque la gente también, aunque esté cansada, aunque está muy convencida del grito de dignidad que se está desatando por toda Latinoamérica, y están empeñados en que algo cambie. Y algo se tiene que mover después de tantos días de movilización. Muchas gracias, Adriana, por haber estado acá conversando con nosotros, y gracias a York que te trajo por acá en Tu Voz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos también sintonizados con otras historias que Adriana nos pueda mandar de Piedecuesta. Vamos a otro bloque ya de noticias un poco más locales, separadas pero interrelacionadas también con lo que está pasando en el paro nacional 27N hoy y desde el 21 de noviembre. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado Marco Antonio Martínez Díaz en el barrio Las Estancias, comuna 8 de la ciudad. Este hombre de 63 años. Y también un hombre no identificado de alrededor de 25 años de edad en el barrio El Socorro, comuna 13 de la ciudad. En lo que va transcurrido del año han sido asesinadas 543 personas, 543 seres amados que nos harán falta cada día, cada hora en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Con mis pollos característicos para ambientar la siguiente nota. ¿Cómo terminamos en gestión de calidad del aire en este cuatrenio, Santi? Una chingada, ¿sabes qué? Estamos súper bien. Es más, en las épocas de no contingencia podemos contaminar más. Alcaldía de Medellín, cuenta con todos. Pues esta mañana en el orquidiograma del Jardín Botánico se llevó a cabo una especie de rendición de cuentas, porque pues la rueda de prensa fue un visaje, ya les cuento por qué, sobre los avances del plan de mejoramiento de la calidad del aire en Medellín y el Valle de la Aburrá. Digo que la rueda de prensa fue mero visaje porque pues primero no estuvieron los que estaban invitados al principio, el viceprocurador general de la Nación y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Pinzón. Ninguno de los dos asistió, a cambio estuvieron el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, el director de la área metropolitana, Eugenio Prieto Soto, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y el secretario de Medio Ambiente de la ciudad, Sergio Orozco.
que pues, que nos adora. Hablaron más bien poco, en realidad, como presentando avances de pues, el supuesto mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, que en realidad solo reporta una reducción del 2,6% de los niveles de alerta de las estaciones del CIATA durante las contingencias ambientales, que pues además se lo atribuyen supuestamente a un control estratégico que hace el área metropolitana y la alcaldía de Medellín, y además pues comentaron que la bandera pues de este programa durante esta campaña desde el 2016 que se presentan las contingencias ambientales ha sido el tránsito a energías un poco más limpias. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, solo comentó que el combustible que ahora está produciendo la empresa, que es más importante, digamos, en niveles de extracción de petróleo del país, es dar menos cantidades de azufre por milímetro cúbico. Pues, a pesar de esto, digamos, con todo el tema de la congestión vehicular dentro de la ciudad, estas medidas siguen siendo ineficientes. Y pues lo que me dijo finalmente Sergio Orozco cuando le presenté algunas de las inquietudes más importantes que teníamos sobre el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, que decía que las estaciones del CIATA no podían pasar de amarillo en ninguna época del año, esto fue lo que me respondió. Es un tema que viene manejando la Secretaría General en cabeza de la doctora Verónica Vivero y de la mano de la Autoridad Ambiental, y ellos son los encargados de dar las respuestas pertinentes. La Secretaría General de la Alcaldía de Medellín es la que se encarga de temas legales, es decir, de demandas, de tutelas, ese tipo de cosas. Vemos entonces que para nuestro secretario de Medio Ambiente el tema del aire y de que haya una medida cautelar ratificada por el Consejo de Estado es un problema legal. No es algo que se deba gestionar. No es... Sí, parece que para él no representa, digamos, como un llamado de atención a su gestión, sino que pues vemos como omite la pregunta, es algo que así, digamos, no esté tratando él debidamente dentro del gabinete del alcalde, pues debería estar no solo al tanto, sino, digamos, respondiendo mucho más en su labor. Y aparte, pues el director del área metropolitana, Eugenio Prieto, me comentó que sobre el tema de la regulación que expidieron para la creación de zonas urbanas de aire protegido, que una de ellas debe ser el centro, me dijo que ya por parte del área metropolitana lo que se debía hacer se hizo y que depende de la alcaldía de Medellín la implementación. Y la alcaldía de Medellín está pensando en temas que puede apelar desde la Secretaría General. En realidad ya no pueden apelar nada. El Consejo de Estado ratificó una decisión muchas veces apelada. Medellín como municipio y como administración debe garantizarnos aire más limpio y debe garantizar que ninguna estación de la red de monitoreo de calidad del aire del CIATA sobrepasa el color amarillo en ninguna época del año. Queremos saber cómo va a hacer esto el nuevo alcalde Daniel Quintero. ¿Por qué más preguntaste, Santi? Les pregunté acerca, pues sobre todo a la ministra de Minas y Energía, también sobre el tema del Consejo de Estado. Parece que no tenía ni una idea, ni una sola hipótesis al respecto. Y a Eugenio Prieto le pregunté sobre el tema de la congestión vehicular y me dijeron que pues parte de eso lo atribuyen al programa del pico y placa ambiental, de la aplicación de este dentro del área metropolitana, pero que sigue siendo pues ineficaz. Sigue pareciendo que la respuesta que dan con estas medidas tan ineficientes que hacen es como para desviar un poco la conversación. Pero bueno, mientras nos asfixiamos, podemos escuchar esta belleza. Participativa con unas metas claras en temas de reducción de calidad del aire.
Reducción de calidad del aire. Reducción de calidad del aire. Metas de reducción de calidad del aire. Queremos tener un aire más malo aún. Bueno, en otras noticias, ya no de Medellín, más de el Valle de Aburrá, nos vamos para Envigado. Ayer en la emisión de Morada Noticias hablábamos de Sara Cuervo, que era la alcaldesa de Envigado desde abril de este año, designada por Luis Pérez, después de que a Raúl Cardona le dieran casa por cárcel y tuviera pues unas investigaciones ahí abiertas por hechos de corrupción. Había ahí como unas cositas raras, lo mencionábamos ya ayer, pero no era nada confirmado, y es que ya había estado como ausente de la oficina unos días, luego pidió como unas vacaciones. En esas vacaciones la fiscalía estuvo revisando las oficinas de la Secretaría de Transporte, que era de donde ella venía antes de ser alcaldesa, estaba ahí en la Secretaría de Transporte. Bueno, unos enredos ahí muy raros, y hoy sale la noticia que nos confirma que 2 exalcaldes de Envigado, Sara Cuervo y Héctor Londoño, que estuvo además 4 periodos en la alcaldía de Envigado, el último periodo que estuvo fue entre 2012 y 2015, justo antecitos del alcalde Raúl Cardona, que es el que en este momento tiene casa por cárcel, se entregaron a la justicia ayer martes porque tenían pues orden de captura vigente. Es decir, los rumores que teníamos de que la fiscalía estaba ahí buscando información en Secretaría de Movilidad y Transporte era cierto. No tenemos todavía información sobre qué los están acusando, pero entonces esto habla de muchísimos alcaldes implicados en muchísimos temas de corrupción con platas públicas del municipio de Envigado, y que viene pasando hace ya bastante tiempo, porque como les recordaba, Héctor Londoño estuvo 4 periodos en la alcaldía, y luego sigue este señor que ya tiene casa por cárcel, y luego estuvo Sara. Entonces es como que se han ido pasando ahí la batuta, y Luis Pérez por ahí como abrazando la cosa. Y otra cosa es que muy charro lo que nos dijo Luis Pérez ayer en la rueda de prensa cuando estaba hablando sobre lo de la alcaldía de Envigado, y es que dijo, no sé muy bien por qué Sara Cuervo está renunciando. Dijo que era que se quería devolver, en la carta de renuncia dijo que era que se quería devolver a ser secretaria de movilidad. ¿Cómo es posible que un gobernador no sepa que hay alcaldes de municipios en los que él debería tener jurisdicción, autoridad, no sepa qué está pasando, que ahí la fiscalía tiene orden de captura? Pues seguro sí sabe y le oculta información a los medios de comunicación. Muy grave. Y seguiremos investigando, son nombres que suenan para nuestro futuro capítulo de Corruptura el año entrante, que seguiremos haciendo control y veeduría a casos de corrupción. Para terminar esta emisión, antes de pasar a un maravilloso podcast de un testimonio de Camila Úsuga, Pipe, ¿qué dicen por allá en el Hospital San Vicente sobre la temporada decembrina? Bien, la temporada decembrina se avecina con buñuelos, natilla, esperemos que no mucha pólvora, también con mucho licor. Y ante esto, el San Vicente de Paúl, el Hospital San Vicente Fundación convocó a
una rueda de prensa esta mañana para contarnos más sobre estos asuntos y lo que tiene pensado hacer al respecto. Nos contó sobre las donaciones de sangre que se podrán hacer en ciertos puntos de la ciudad, también pues en el San Vicente, las recomendaciones para ello, las prevenciones ante ciertos tipos de alimentos como son los productos grasos, entre otras cosas. El asunto, lo más destacable ahí sería y que el San Vicente es uno de los que recibe más quemados por pólvora, es las acciones que se están dispuestas a tomar y la concientización sobre la donación de sangre que se hace desde el San Vicente para suplir esa falta de sangre durante estos tiempos de necesidad. Aprovecho también en eso que dice Pipe, la sangre es muy importante en estas épocas, pero aprovecho también para hablarles de un caso particular, unos amigos que están solicitando en redes sociales sangre precisamente para uno de sus bebés. Ellos están pidiendo sangre para Isaac Gallego, que está en la clínica cardiovascular. Necesita O positivo, pero este tipo de sangre pues puede recibir donantes de todos los tipos de sangre. Entonces aquellos que quieran ayudar a Isaac Gallego, que es un bebé de algunos meses de edad, están necesitando sangre O positivo y otros tipos de sangre en la clínica cardiovascular. También habrá, como pequeña anotación, pues para aclarar un poco más, habrá puestos de donación de sangre en distintos centros comerciales. Muchas riñas se presentan en la época decembrina, también muchas quemaduras. Es difícil para el San Vicente de Paúl atender esta época, entonces ahí nos unimos también a la convocatoria. Vamos a escuchar un podcast, se los dejamos en Morada Stereo y también disponible como esta emisión en nuestro canal de Mixcloud, sobre la historia de Camila Busuga. Ella es una mujer trans que fue víctima de falsos positivos, es de Dabeiba y fue trasladada por este suceso a Medellín. Un saludo para Camila, muchas gracias por compartirnos su historia, la compartió conmigo y con la editora de Ciudad, Alejandra Arango, quienes hemos preparado este contenido con la maravillosa edición de York Varela, a quien le doy las gracias por la emisión de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Mañana tendremos un invitado muy especial. Voy a dar la primer pista y es que soy fan de él. Fuertes declaraciones. Entonces, recuerden que mañana estamos con numerales para una tarea. Queremos averiguar, se metieron con la generación que... Sí, precisamente el invitado tiene una gran trayectoria en hablar de se metieron con la generación D. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Recuerden nuestras redes sociales, @moradanoticias en Twitter. Gracias a Dani Arbeláez por los datos y la reportería. Muchas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Nos seguimos viendo y oyendo el resto de semana. Y recuerden también que este viernes es nuestra última emisión de este año, final de temporada, pero el año entrante recargados en Morada Noticias. Gracias al que fue a incomodar a los de la Secretaría de Medio Ambiente hoy, esta mañana. Pues sí, a chimbearlos un rato y gracias a ustedes que me dejan ir y luego me dejan venir a contarles cómo me fue. Y gracias a Pipe, la voz itinerante y titileante pero elocuente de la radio. Gracias, Laura, y me despediré diciendo algo de Jacobo Cardona Echeverry. Poetas del mundo, uníos, pronto subirán el precio del vino. Pero si llevan a dar el IVA 3 días. Seguimos en pie de lucha y en rebeldía amorosa en estas jornadas de paro nacional. Yo soy Laura Bayer y esto fue Morada Noticias.
Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.